Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Joel Chanca y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante para todos nosotros. Hablaremos sobre la formalización de las empresas en el Perú. A su vez, podremos reconocer las distintas formas que existen para desarrollar actividad empresarial y la responsabilidad que tienen cada una de ellas en el país. Quédate con nosotros y juntos averiguaremos por qué no se formalizan los negocios. Aprenderemos cuáles son las ventajas y desventajas de la formalización. Revisaremos cuánto cuesta hacer empresa en el país y haremos el ejemplo de una minuta de constitución. Esto es Derecho Empresarial. Características de una persona natural con negocio. Una empresa constituida como persona natural implica que la persona misma asume todas las responsabilidades y derechos de la empresa. Es como si la empresa y la persona fueran para efectos legales y tributarios, la misma entidad. Esto quiere decir que aceptas y garantizas con tus bienes cualquier obligación o deuda a la que puede estar sujeta la empresa. Esto quiere decir que si la empresa entra en quiebra, tú tendrás que pagarla con tus propios bienes. Persona natural. Ventajas. Los regímenes de impuestos son más favorables. La constitución de empresas no es tan complicada, se requieren menos trámites, el proceso es más rápido y la documentación solicita de menor. El costo para constituir la empresa es menor. Cambiar de giro en la empresa es mucho más sencillo. Los requerimientos contables son menos exigentes. Es más fácil de liquidar o vender. Todo el control pertenece a una sola persona. Le puede aumentar o disminuir el patrimonio de la empresa sin necesidad de tantos trámites. Persona natural, desventajas. El dueño asume toda la responsabilidad sobre las obligaciones de la empresa con su propio patrimonio. El capital que se puede invertir en la empresa se limita a lo que posee el dueño. Es más fácil conseguir créditos bancarios. Sociedad Anónima, SA. Es una sociedad en la cual está utilizando las compañías muy grandes. También está dividida por acciones. Cantidad de accionistas. Mínimo 2 accionistas, máximo 20. Se establece una junta general en los accionistas, la gerencia y el director. Capital. Capital de definitorio aporte de cada socio. Sociedad anónima cerrada. Es recomendada para la constitución familiares en la cual es pequeña o mediana. Cantidad de accionistas. Mínimo 20, mínimo 2 diré, máximo 20. Se establece Junta General de Acciones de Gerencia y Directores. Capital y accionistas. Capital definido por el aporte de cada socio. Se debe registrar las acciones en el registro matricular de la acción. Sociedad comercial responsable. SRL. Es un tipo de sociedad mercantil en la cual responsabilidad de limitación en el caso de que tengas una deuda y el patrimonio de la persona y los accionistas se ha aportado de dicha empresa. Cantidad de accionistas, mínimo 2, máximo 20. Organización. Normalmente empresas familiares pequeñas. Capital definido por aporte de los socios. Empresa individual, responsabilidad limitada, EIRL. Es un tipo de sociedad mercantil en la cual es responsable limitada solo una persona en el aporte de poco y de tanto. En el caso de que contraiga las deudas, el responsable es el patrimonio de la persona. Cantidad de accionistas. Mínimo 1, no hay máximo. Organización, una sola persona figura. Capital de accionistas. Capital definido por el aporte del único accionista. Sociedad anónima abierta, también conocida como SAA. Este tipo de sociedad cuenta con una junta comercial de accionistas, directores y gerencia. Es las grandes capitales de una empresa. Sociedad anónima abierta. Accionistas. Mínimo tienen que haber 750. Organización. Junta General de los Accionistas, el gerente y el director. Capital. Más del 35% del capital pertenece a 175 accionistas o un poco más. Gracias. Mi nombre es Heidi Castrejón Siguas y les voy a hablar sobre la empresa individual de responsabilidades limitadas. Tiene las siguientes características. Es ser una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal. Posee su propio patrimonio distinto al del titular. Los órganos del EIRL el titular es una persona que tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades. Es quien aumenta o disminuye el capital.
En la gerencia es un órgano que tiene a su cargo la administración y representación de la empresa. Cuida de la contabilidad, formula las cuentas y balances. Este es designado por el titular. El EIRL tiene ventajas y desventajas. En las ventajas podrás funcionar bajo RUT distinto al del dueño, porque hay separación de los patrimonios. Las desventajas puede realizar una sola actividad comercial, no varias a la vez, como las sociedades limitadas. Tiene patrimonio del EIRL, que son los bienes no adinerados y los bienes dinerados. También hay bienes mixtos que pueden ser valorados económicamente y transferidos al patrimonio. Ahora vamos a describir los pasos en el proceso para la constitución de una empresa en el Perú. Punto número 1, la búsqueda y reserva del nombre. Este paso se realiza en SUNAR y para ello necesitas llevar tu DNI y llenar un formulario de solicitud de reserva de persona jurídica. Esto tiene una tasa de 20 soles y podrás hacer una reserva de manera física o de manera online. Paso número 2, elaborar el acto constitutivo, es decir, la minuta de constitución de la empresa. Para ello necesitas 2 copias del DNI, los originales y copias de la búsqueda y reserva del nombre, un archivo con el giro del negocio y la lista de los bienes de capital de la empresa y un formato de declaración jurada de la solicitud de la constitución de la empresa. Paso número 3, abono de capital y bienes. Luego de solicitar la elaboración del acta constitutiva, es importante consignar estos datos dentro del acta de constitución de la empresa, ya que nos va a permitir describir los bienes y el capital con el que inicia la empresa. Lo que necesitas es una cuenta en el banco donde depositarán el dinero los socios que constituyen la empresa o del inventario de bienes. Paso número 4, elaboración de la escritura pública. Una vez que se ha redactado el acto constitutivo, es decir, la minuta de constitución, el notario generará una escritura pública, un testimonio de sociedad o constitución social, y ese documento es el que dará fe del acto constitutivo legal. Este documento deberá ser firmado y sellado por el notario y deberá consignar la firma de todos los participantes de la sociedad. Paso número 5, la inscripción en registros públicos. Una vez que se ha obtenido la escritura pública, es necesario llevarlo a SUNAR, y es ahí donde se realizará la inscripción de la empresa en los registros públicos. Ahora, no te preocupes porque este procedimiento normalmente lo realiza el notario. La persona jurídica existe a partir de este momento de la inscripción en los registros públicos. Y como último paso, paso número 6, será la inscripción al Registro Único de Contribuyentes de la persona jurídica. Este Registro Único de Contribuyentes, o RUC, es el número que identifica como contribuyente a la persona jurídica o persona natural como hayas designado a tu empresa. Para esto deberás presentarte ante la SUNAT llevando el DNI o el pasaporte o tu carnet de extranjería vigente, la escritura pública o constitución social inscrita, un recibo de servicios, puede ser de luz o agua, no mayor a 2 meses de antigüedad, llenar algunos formularios como el 2119 o el 2054, y el registro es automático y gratuito. Y con esto ya tienes para poder hacer el inicio de operaciones de tu empresa. Hola, mi nombre es Ángela Isabel Chávez Santillán. Les voy a hablar lo que es la minuta. Primero tenemos que saber qué es. La minuta es el borrador de un oficio o un contrato, el mismo que se perfeccionará más adelante con todas las formalidades del caso. Es decir, la minuta es un documento preliminar al otro que será el oficial. Bien, este escrito, también llamado contrato, se debe detallar de la siguiente manera, con los datos generales de los socios. Dentro de ello, el nombre completo, la edad y el DNI, el giro y tipo de empresas. Después, cuándo iniciarán las actividades, el tiempo de duración, el domicilio comercial, los estatutos, los aportes de cada miembro y el capital social o patrimonio social de la empresa.
Asimismo, es importante hacer la búsqueda y reserva de nombre en registros públicos para verificar si hay otras empresas con el mismo nombre y evitar cualquier inconveniente. Pero, ¿qué tipos de empresas necesitan realizar la minuta para constituir una empresa? Bien, en el Perú se puede constituir diferentes tipos de empresas tales como sociedad anónima, que es el SA, sociedad anónima cerrada, el SAC, empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL. ¿Cuál es el proceso para poder realizar una minuta? Primero tenemos que redactar la minuta por un abogado colegiado. Después tenemos que analizar la información por parte de todos los socios o personas jurídicas. Después se presentará la minuta ante un notario para el ordenamiento jurídico y por último se envía al parte notarial a registros públicos para la inscripción.